tardes. Comenzamos hoy con el tema de esta tarde. Hoy vamos a hablar de educación. La doctora Amelia Maldonado, ella es abogada, tiene una experiencia en la educación, ha trabajado en un programa alternativo de educación interesante con sectores vulnerables. Así que tiene mucho de qué hablar. Yo creo que no solamente vamos a hacer este solo programa, sino que vamos a hacer varios, porque este es un tema muy rico para hablar, y hay una problemática aquí en Colombia entera. No solamente es el problema de Barranquilla, sino en todo el país. Ahorita vamos a tocar algo que sucedió, no sé si fue en Cali o en Pereira, que lo podríamos comentar ahorita. Pero bueno. Buenas tardes, gracias Guillermo por la oportunidad. Definitivamente, como bien dice, yo soy abogada, especialista en desarrollo de proyectos productivos comunitarios, pero efectivamente tengo una experiencia en educación que fue una experiencia muy enriquecedora para mi vida profesional y como persona. Pero no quiero comenzar el programa sin hacer un homenaje que es necesario, es un homenaje de vida. Quiero dedicar este programa a mi maestro de filosofía del derecho, una persona que ha sido absolutamente interesante en la formación como ser, como persona, como todo. Es el profesor, el maestro de filosofía, el filósofo Numas Armando Gil Olivera, de la Universidad del Atlántico, quien fue mi director de monografía y a quien le debo mucho de esa sensibilidad social que me tiene trabajando por la comunidad. Por cierto, San Jacintero. Totalmente San Jacintero. O sea que hay un sentimiento popular que él conoce a la perfección, y seguramente que impregna esa filosofía con esos ancestros que él tiene. Sí, claro, está permeado por toda esa cultura a la cual él pertenece, que es muy costeña y sobre todo muy de los Montes de María. Pero sobre todo, lo que más le debo es ese enfoque de lo que debe ser la educación, del maestro no de aula, porque con él, mi hermana, que también es abogada, que estudió conmigo, y todos quienes tuvimos la oportunidad de ser sus estudiantes, empezamos a entender que el aula va más allá de cuatro paredes, porque con esa manera de enseñar, de nutrir el ser, hundiendo las raíces en lo más profundo de la sensibilidad, empezamos a entender que la educación es definitivamente la salvación de los pueblos. Y me gusta ese enfoque de sacar la educación de las aulas, porque es que hay una problemática para mí muy grave en el sistema educativo colombiano, en donde la educación la han recluido en cuatro paredes, en las aulas. Sí, y se ha vuelto egoísta, se ha deshumanizado inclusive. Tú mencionaste el otro día que estuvimos hablando del tema de la falta de amor al comunicar el conocimiento, y eso le falta a muchos docentes. Eso es cierto, Guillermo. Es cierto, y es que hay que tener en cuenta que la educación no se puede mirar de una manera fragmentaria. Cuando de un país se trata, independientemente de las realidades de los territorios y cada una de las regiones, hay algo que es lo que conduce a toda la educación de un país, que es lo que es el sistema educativo, y ese sistema educativo es la infraestructura, los colegios, las comunidades educativas, el gobierno, por supuesto. Entonces, todo ese sistema perfila un ser, plantea unos objetivos de lo que quiere. Entonces, a través del planteamiento de los objetivos vienen lo que se llaman los modelos educativos. Entonces, cuando tú me hablas del amor, hay que necesariamente referirse a los modelos que sean humanos, claro, a los que, según el profesor Julián de Subería, que es una autoridad no solamente en educación aquí en Colombia, sino en el exterior, de mucho perfil humano, esa educación que promueve el profesor de Subería, dice que son esos modelos autoestructurantes, que son los que se acercan al sentimiento, y que no tienen, como es el modelo educativo que se maneja en Colombia, en donde el protagonista, en donde el más importante es el maestro. Y bueno, mira, yo entiendo que el maestro, el verdadero maestro, pues el verdadero educador es importante y tiene su importancia dentro
del sistema educativo, eso es indudable. Yo creo que a mi hijo, por lo menos, que estudia aquí en el CODEVA, yo siempre le enseñé el respeto por los docentes. Así es. Inclusive él fue irrespetuoso con una docente, la profesora me puso la queja y yo le dije al niño que fuera y le pidiera perdón a la profesora, y ella al día siguiente fue donde la profesora le pidió perdón, y a mí me parece que eso es importante, porque si se pierde la autoridad del docente, empieza a desmoronarse la educación. Pero hablando del CODEVA, hay unos detalles que no sé, que no van de acuerdo con el tema del amor que estábamos hablando ahorita. Por ejemplo, una coordinadora y una señora que ella, cuando habla, regaña a todo el mundo, al papá, a los niños, es decir, da la impresión que fuera como desvariada, ¿sí me entiende? Entonces, me parece que ese tipo de personas, no sé si están ahí porque le tienen lástima o por qué cosa, pero me parece que la Secretaría de Educación debe evaluar qué tipo de personas tiene en las instituciones educativas, porque ese tipo de personas le hacen más daño que bien a los estudiantes. Claro. Eso sucede ahí en el CODEVA. Claro, Guillermo, y no solamente en el ejemplo que tú estás citando, sino que hay un sinnúmero de ejemplos en toda Colombia, sobre todo con el docente más antiguo, el docente que, caramba, triste decirlo, pero que traen una educación tradicional, educación que no es que haya tenido mucha variación entre la escuela de Platón y la actual educación. Ese es el docente antiguo, el que entendía que el docente, tú estabas diciendo algo que me llamó la atención, dice que no se pierda la autoridad, pero es que la autoridad no se impone, la autoridad se gana, y un docente que tiene manejo de grupo no necesita imponer la autoridad, la autoridad no le acompaña. Gritar. No, la autoridad le acompaña, es inherente a su propio ser. Y cuando él tiene una comunicación afectiva, esa educación se vuelve efectiva. Claro. Mediada por el afecto, mediada por los acuerdos, mediada por un clima de paz que trae el docente como conductor, pero que él no es el protagonista es el estudiante en el nuevo modelo que debe ser aplicado, sobre todo ahora, sobre todo ahora en donde tú ves a un maestro frente a un celular, frente a un dispositivo electrónico de cualquier naturaleza. Entonces, la información que trae el profesor, y sobre todo si un profesor de aula tradicional, ¿cómo se puede comparar con la educación que trae un celular? Que no es educación, es información. Y los muchachos van generando un conocimiento tal vez errado a partir de lo que le trae la internet, de lo que le traen las redes sociales, y el maestro va a estar en desventaja. Sobre todo si hay una pared que divide al estudiante del profesor. Tú mencionaste ahorita algo que me gustó muchísimo. Los profesores antiguos. Yo tengo la grata sorpresa que ambos estudiamos la primaria en el mismo colegio. Sin saberlo. Sin saberlo, sí. Nos enteramos fue hace poco. Y te cuento algo, Amelia. Yo siempre recuerdo el colegio, no sé si tú te acuerdas de eso, había un cartelito en el colegio que decía: vive y deja vivir a los demás. Sí, claro. Por ese mensaje a mí me dio muchísimo. Yo creo que la dueña del colegio, que era familiar mía, María Alfaro Peñalosa, ella era la dueña del colegio, era una matrona. Sí, y educó a muchos personajes de Plato Magdalena. Total. Y que la respetaban, era respetada ya. Y podía regañar a todos los alcaldes que estaban por ahí, porque muchos de ellos fueron alumnos de ella. Y fíjate que cuando yo estudié, y nosotros estábamos estudiando allá, porque fuimos un poquito contemporáneos, porque yo soy un poquito mayor que tú. Gracias. Sí. Yo no necesité que mis papás me ayudaran a hacer las tareas. Yo estudié solo. O sea, yo tuve unos docentes
que amaban la educación y que amaban a sus estudiantes, a pesar de que teníamos una profesora que era cascarrabia, pero esa señora ahora la recordamos con mucho cariño, como la señora Negra, por ejemplo. Exacto, la gratitud, la correíta del, Sí, sí. del que, para el que no se sabía las tablas de multiplicar. Claro, pero la recordamos con cariño. Por supuesto, sobre todo con respeto. Y con respeto. Gratitud. Y hay otra cosa. Es un tema de la crisis de valores. Ajá, sí. Y hay otra cosa para complementar lo que tú acabas de decir, y es que en este momento el protagonista, si bien hay que respetar al profesor, a esa autoridad, pero el protagonista es el estudiante. Es el estudiante, como lo acabas de decir. No son los docentes, porque si se acaban los estudiantes, ya no tiene sentido tener unas instituciones educativas ahí. Claro, bueno, en eso hay algunas precisiones. Por ejemplo, tú mencionas la palabra alumno. Y el alumno también viene del concepto tradicional de educación. El alumno es sin luz. Alumno, sin luz. El prefijo a es sin. Entonces ya no es el alumno, ahora es el estudiante. Y el estudiante no es el que no tiene luz, y mucho menos el estudiante de ahora, que recibe tanta información a través de los dispositivos electrónicos. Ahora el estudiante está en condiciones de mantener un diálogo con su profesor. Puede haber una retroalimentación de saberes, porque él sabe cosas que los docentes de pronto no saben, especialmente el docente mayor. Ahora incluso se apoya en el estudiante para que le explique cómo es la tecnología. Entonces ya hay una retroalimentación, hay una doble vía del conocimiento. El muchacho que conoce el manejo de la nueva tecnología y el docente que puede guiarlo en la aprehensión de otro tipo de saberes. Has dicho algo importante, y es que el estudiante también tiene algo que enseñar. Y ese es el método dialógico. Te voy a presentar a un amigo que está en deuda conmigo, porque lo voy a entrevistar. Él es docente de la Universidad del Cesar. Él es docente universitario, sí. pero él ama a los estudiantes y ama la educación. Y él es profesor, es maestro, tiene un doctorado, tiene una cantidad de títulos y da clases a muchos profesores y a profesionales del exterior. Él está tratando de estimular la metodología, el método dialógico de la educación. Y eso es importante porque el sistema actual, a pesar de que tiene una estructura en donde se puede introducir e implementar el método dialógico, no se está implementando como tal, o sea, no se está ejecutando como tal. Nosotros tenemos un sistema educativo en donde el docente llega como un ogro, como una autoridad, como un monarca, como un dictador, a dar una clase, a transmitir un conocimiento. Inclusive, a pesar de que existe una reglamentación, una legislación que reglamente el tema de la escuela de padres, claro. Y nosotros como padres tenemos una responsabilidad dentro del sistema, pero ojo, ese sistema, nosotros somos un cero a la izquierda en este momento en el modelo educativo, porque nosotros llegamos a las reuniones de padres de familia y el profesor en su autoridad y en su monarquía y en su modelo dictatorial que él tiene, porque es un modelo mental que él tiene, porque él es la autoridad, porque supuestamente es el que sabe, él es el que nos dice a nosotros lo que tenemos que hacer en la casa. Nosotros terminamos haciéndole las tareas a los niños en la casa. Y eso está mal. Claro, no solamente está mal, eso está absolutamente renovado, Guillermo. Antes el colegio, bueno, el que llenaba, el que atiborraba a los niños de tarea, el colegio que no le dejaba tiempo libre al estudiante. Ahora ya eso está revaluado. El estudiante debe tener unos espacios de construcción del ser y su interacción con la comunidad, con la naturaleza, con todas las cosas que le deben hacer bien a su ser, y eso se ha dejado de lado. Y la verdad es que cada día, mira, por eso es que está fallando la educación. Está fallando porque no se está proyectando un ser como debe ser, valga decirlo, porque tiene que ser un ser autocrítico,
Pero ¿cómo va a ser autocrítico un joven Si que no no la- le enseña lectura crítica? Y no le dan la libertad para pensar. Porque pueda que le enseñen supuestamente a ser autocrítico, pero si tú no te sientes con la libertad para hablar, para criticar, entonces... Bueno, ya eso afecta a otra esfera. Ajá. El autocrítico frente a la autonomía. Si no tiene autonomía como ser, entonces ¿cómo va a tener la libertad de proponer cosas nuevas que le hacen tanta falta a la educación en Colombia? Es falta de amor, es falta de profesores, porque es que fíjate tú que ahora los profesores en estos tiempos de unos años para acá, ya casi siempre el que estudia educación le gusta la educación. Antes el que estudiaba educación es porque no pasó en otra carrera, porque no tenía de pronto Exacto, la sí, calidad sí, sí. de desarrollarse más allá del aula tradicional. Hay una anécdota que te voy a comentar de un político, de un señor amigo de un político que le estaba buscando trabajo a la hija. Y le dijo al político, oye, consígueme un puesto para mi hija, así sea de docente. No, O sea, como de último, si no sí. tienes otra cosa, dale por lo menos de docente ahí para que se... Y durante muchos años así fue, el que no Sí, sabía sí. hacer nada, cuando Claro, no había claro. concurso, cuando Claro. entonces no, mi hija no sabe hacer nada, mi hijo no sabe, entonces de maestro. docente. Y entonces, ¿qué clase de ser podía formar un maestro de eso? Que llegó allí por necesidad, por accidente. Ahora eso ha cambiado, porque ahora los docentes, sobre todo en la educación pública, se eligen más por el concurso que hace el ministerio y a través de después todo el tema administrativo para el concurso docente, entonces se le piden unas calidades diferentes. Finlandia, creo que Finlandia, tiene un modelo educativo que ha subido el nivel académico estratosféricamente. Es decir, allá hubo problemas en la medición esa que hacen de quiénes son el mejor sistema, entonces Finlandia tenía el problema de que andaba mal. Y cambiaron el modelo. Ahora el modelo es que el 80%, por decir un porcentaje, el 80% de la actividad en el colegio es de diversión, de jugar. Ellos aprenden jugando. Claro, ese es uno de los presupuestos del modelo pedagógico que aplica la escuela nueva, que es también un espacio lúdico. Eso de aprender jugando, por ejemplo, para decirlo, para implementar algunos temas de matemática, se puede usar la peregrina, se pueden usar rondas, se pueden usar canciones, adivinanzas, en fin, hay muchas herramientas pedagógicas que te permiten utilizar el juego y que eso le llame la atención al niño. En el caso de la educación inicial, en la del preescolar, pero ya cuando va subiendo el nivel de la educación, y más, que es donde va permeando más ahora mismo el tema tecnológico de la educación, es donde se requieren las herramientas pedagógicas que sean llamativas, que sean efectivas, pero sobre todo que sean afectivas para que eso se pueda utilizar de la mejor manera. Así que tendríamos que estar frente a un maestro, valga decirlo, que esté pensando todo el tiempo en cuáles son los intereses del estudiante, qué quiere saber, cómo quiere saber, Claro, y sobre todo no desnaturalizar el tema del afecto. Como tú bien decías, el pedir perdón, el abrazarse, el encontrarse, en el reconocerse en el otro, que es fundamental, porque cuando tú te reconoces en el otro, entonces eres empático, entonces eres solidario, entonces entiendes qué siente el otro. A mí me pasó algo con respecto al tema de la diversión aquí en el Codeva, Ajá. con el director de grupo del quinto C. Desde aquí lo puedo ver, Sí, el colegio, aquí desde mi ventana. Un profesor, creo que de nombre Armando Valencia. El tipo me puso las quejas porque el niño pasaba jugando en el recreo. Yo le dije, no, que tenía que decirle al niño que no siguiera jugando en el recreo. O sea, yo te digo una cosa, yo a mi hijo nunca le prohibí que dejara de jugar. Ya, dejaba que jugara y que si llegara sudado, porque yo también fui niño. Ya, y a mí me gustaba, yo llegaba sudado al salón de clase, hasta en bachillerato. ¿Ya? Ahora, a un niño que tiene apenas 11 años, que está en quinto año. Y bueno, tuve un problema, que es otra partecita que también te quería comentar, en donde
yo le tuve que reclamar al profesor y le decía, hey, yo estoy haciendo aquí todo lo posible para que mi hijo ame a la educación y ustedes allá están haciendo hasta lo posible para que mi hijo odie a la educación. Y eso me parece muy grave, que tengamos esa lucha en que los papás tenemos que tratar de convencer al niño de que tiene que amar la educación y los profesores allá mediocres, porque un profesor que estimule o que no puede, o sea, que lo único que puede hacer es que el niño odie la educación, es un profesor mediocre. Por supuesto, no es un docente. Pero también, por supuesto que no voy a salir en defensa de ningún docente, y ese tampoco lo conozco, del cual tú hablas, pero también a veces la gente no da lo que no recibió. Ah, bueno, sí, sí. Esa es la otra. Que no recibió, claro, por eso es que hay que reconocerse en el otro. De pronto él fue educado bajo una vara. Ya, bueno, te digo, pero eso ya no es culpa mía. No, por supuesto. Porque yo te puedo decir algo, la coordinadora esa que tiene cara de loca, seguramente que tuvo problemas cuando estaba pequeña. O sea, yo me pongo a analizar esa personalidad, y esa personalidad tuvo su conflicto cuando estaba siendo niña. Entonces, claro, cuando ella se encuentra en un poder de autoridad, saca a reducir toda esa secuela que tiene de cuando era joven. Indudablemente parece mentira, pero eso se refleja. Pero en ese es falla del sistema, porque me imagino que no será algo personal solamente con tu hijo, debe haber otra queja al respecto. Entonces debería tomar las medidas necesarias el ente de control, los asuntos docentes, no sé cuál sería la entidad competente allí para... Bueno, pero eso ya no de menos. Quería que recordáramos esa experiencia tuya que tuviste en los círculos de aprendizaje. Sí. Cuéntanos esa historia, esa bueno, esa es de los aprendizajes más significativos que he tenido en mi vida, Guillermo, porque yo siendo abogada tenía siempre la inclinación de la docencia, porque mi familia principalmente son docentes, mis tíos y mis hermanas, hay dos muy buenas, y fuimos formadas allí. Entonces, en la Universidad del Magdalena entró a operar en la costa el modelo educativo flexible, círculos de aprendizaje. Y círculos de aprendizaje, pues allá nos formaron alrededor de todo el tema pedagógico con mucha sensibilidad. Allí conocí al profesor Julián de Subiría, fue nuestro maestro, estuvimos en un seminario con él, y con una fundación que se llama Escuela Nueva Activa, Volvamos a la Gente. Mira ese título, Volvamos a la Gente. Ellos nos capacitaron y nos enseñaron de qué manera, cuáles serían las herramientas pedagógicas adecuadas para tener una formación en medio de un aprendizaje colaborativo. Nada era de nadie, todo era de todos. Y al mismo tiempo se compartían las guías, se compartían las experiencias, los juegos y sobre todo el afecto. Teníamos un día para el abrazo, un día para pedir perdón, teníamos un correo, el correo del amor, en donde obviamente pues con una canalización por parte de los docentes se expresaban afectos dentro del respeto, dentro del cariño de unos con otros, se pedían perdón, y sobre todo ese compartir de cosas fue fundamental. Yo la verdad inicialmente no creía mucho porque era para niños desplazados, vulnerables, por fuera, en nuestra edad y por fuera del sistema educativo. Entonces, como eran comunidades muy complejas, con una situación social deprimida, por decirlo de alguna manera, los niños, algunos docentes que eran de la comunidad me dijeron que se llamaban tutores: doctora, hay que hacerle una requisa a los niños. ¿Cómo así que una requisa a los niños? No, vamos a ver qué armas tienen. ¿Armas? ¿Cómo así? O sea, para mí era un mundo desconocido. Y el primer día sacamos una pila así de corta uñas, navajas, cuchillos, puñales, de todo. Sin embargo, en medio de ese intercambiar de afectos, conocimos unas historias muy deprimentes. Unas historias en donde los niños, muchos ni siquiera eran de por aquí, venían huyendo del conflicto armado en los diferentes territorios, unos niños que se vieron en la necesidad de conocer otra música, otros bailes, otros sueños, otra cultura, y sin embargo allí, en medio de ese tiempo
en la pedagogía del amor, porque esos círculos aunque estaban dentro de instituciones educativas, no compartían clases con los niños. Y cuando llegó el momento, a final del primer año, porque fueron varios años, de mirar qué tanto conocimiento tenían los niños del círculo con los niños del aula y los niños del círculo, que muchos eran familias de los niños del aula, y eso le dieron una palera y sopa y seco, se puede decir, en materia no solamente de conocimiento, sino de formación del ser. Los niños que robaban eran los niños que mejor cuidaban las cosas. Qué bueno. Entonces fue una experiencia significativa para mi vida y estoy segura que para esos niños también. Yo creo que esa experiencia deberías compartirla un poquito más con el sistema que hay acá, con muchos docentes aquí de Barranquilla y de Colombia, porque si dio ese resultado, ahí en ese círculo tiene que dar resultado en todo. Sí, afortunadamente una de mis hermanas trabajaba, bueno, dos de mis hermanas, pero la que se quedó mucho más tiempo conmigo es docente nombrada en Soledad y ella ha seguido con esa metodología alternativa, con pedagogía del amor, y este año que acaba de pasar fue la ganadora del encuentro de experiencias significativas en educación en Soledad, fue Soledad Atlántico, fue destacada en el encuentro de los mejores como educadora y ella ha seguido con ese legado que se construyó allí, con todo ese tipo de experiencias, ella las ha continuado y por eso siento que cuando algo queda de lo que uno hace, mi estimado Guillermo, no se perdió el tiempo. Se sembró una semilla que ha de producir a futuro. Claro, claro. Bueno, Amelia, yo creo que por hoy está enriquecedora la charla. Podemos dejar la oportunidad para otros días, otros momentos, para seguir conversando. Parece que tenemos una música de fondo que no la teníamos como prevista ahí. Ojalá, eso es lo que prueba que las cosas son auténticas, que sí, no tenemos libretos y que definitivamente es espontáneo. Claro. Y queda en el tintero algo que no lo vamos a profundizar ahora, y es sobre el modelo, los actores del sistema actual, en donde están los docentes por un lado, están los estudiantes por el otro, y están los papás. ¿Qué rol juegan cada actor en ese triunvirato? Sí, sobre quién recae la responsabilidad de la educación. Porque es que yo he notado, Amelia, de que el docente está recargando a los padres de familia de esa responsabilidad, y es que si en esa ecuación sacamos a los padres de familia, el sistema del modelo educativo se derrumba. Falla completamente. Falla porque cada uno tiene un rol que debe funcionar no como unas islas, sino un engranaje en donde una serie de actores van remando todos hacia una misma Pero orilla. Si nosotros no tenemos, yo creo que el sistema se puede mejorar. Claro, por supuesto. Yo creo que ese sistema todavía se puede lograr a subir el nivel académico de los estudiantes con la participación de los padres de familia. Yo creo cuando haya ese compromiso. Pero el tema no es el compromiso de los padres, porque sí los tenemos. El tema es que los padres también tengan voz y voto en el modelo educativo. Porque ese cuentecito de que la única autoridad educativa son de los docentes, eso es mentira y eso es falso. Por eso, pero precisamente ese compromiso del cual tú hablas debe permitirle a los padres ponerse de pie y decir: aquí estamos, de pie como el marino en la proa de su barco, decía Neruda. Entonces estamos de pie, los padres de familia, reclamamos nuestro espacio. Tenemos mucho que aportar en el modelo educativo. Pero hay que reclamarlo, Guillermo. Una persona, porque por supuesto claro, con los niños más severanos. Claro. Ponerse de acuerdo un grupo de padres y decir: aquí estamos para la implementación de la escuela. Ya ese es otro tema para otro, por supuesto, para otro en vivo. Y analizar adicionalmente a partir de eso esa armatoste que hay, en donde el objetivo del modelo educativo se materializó, ¿cómo sería la palabra esa? O sea, que se enfocó solamente en las notas.
Ah, sí, eso sería la cuantificación del resultado de la educación. Ya se cuantificó. Tú sabes del 1 al 10, del 1 al 5. Todo el proceso se reduce a un número. A un número, y no es así. Bueno, que se resquebraje el cascarón, y mientras estamos aquí dispuestos a que haya mejoras. Hay mucho que aportar en eso, y yo creo que si los docentes quieren, podemos sacar adelante. Yo voy a probar, porque ese es un objetivo que voy a tener ahora en este año. Yo voy a hablar con mi hijo y le voy a probar a estos docentes que sin los papás el sistema no va a funcionar. Y se lo voy a probar. Rodéate de otros padres para que sea un objetivo. No, yo no quiero perjudicar a los demás papás. El que se quiere involucrar, que se involucre. Yo voy a hacer, nada más con que el experimento lo haga con mi hijo, para mí es un éxito. Pero en los aprendizajes siempre te recomiendo las construcciones colectivas. No, sí, yo estoy dispuesto en eso. Okay. Lo que pasa es que lo que yo voy a hacer pueda que perjudique a otros papás, porque los papás tienen muchas ocupaciones, los papás también quieren que los niños ganen los años, y eso está bien. O sea, yo no puedo obligar a los papás a que se involucren en un proceso en donde es conflictivo, ¿no? Sí, los docentes no van a entender. Todos los cambios implican un conflicto. Los docentes no van a entender que hay que hacer un cambio, y que ellos tienen también que avanzar, pero también tienen que retroceder, ceder espacio. Y nosotros también eso es la concertación, ese es el diálogo. Entonces, los papás no están preparados para eso. Yo no creo, si ellos se deciden, porque es que el tema no es porque sepan, el tema no es de conocimiento, el tema es que estén preparados, que estén decididos a hacer eso, por el bien de los estudiantes, por el bien de los hijos, pues. Así es. Entonces, despídete, por favor. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Definitivamente nunca, jamás estará de más un espacio en el que uno tenga la oportunidad de compartir no conocimiento, sino la formación y las cosas que uno tiene para aportar a la sociedad. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Espero que nos veamos en una próxima oportunidad no lejana, porque vamos a estar trabajando en eso. Y para el próximo programa tengo previsto Hablemos de la crisis energética, con Absalón Torres Echeverría, que está liderando eso acá en Barranquilla y en la costa. Sí, claro. Y vamos a hablar sobre... Invitado de lujo, Guillermo. Eso no, Tienes claro, un invitado de lujo. Sí, probablemente que sí.